En la gélida noche del 15 de marzo de 1783, en los salones dorados del Palacio de Invierno de San Petersburgo, un hombre se arrastraba desnudo por el mármol helado. Sus rodillas sangraban contra las piedras pulidas, mientras sus dedos temblorosos intentaban alcanzar los pies de una mujer vestida de terciopelo carmesí. No era un loco ni un mendigo. Era el conde François de Vergennes, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, representante del rey más poderoso de Europa. Arrastrándose como un animal herido ante los ojos divertidos de Catalina II de Rusia. La emperatriz observaba con la tranquilidad de quien disecciona una mariposa. Sus dedos jugueteaban con una pluma dorada mientras dictaba al secretario una carta sobre la anexión de Crimea. El llanto del diplomático francés no interrumpía su concentración. Era música de fondo, la sinfonía del poder absoluto. En las esquinas del salón, otros embajadores europeos permanecían inmóviles, algunos desnudos, otros a medio vestir, todos con la mirada rota de quienes han perdido algo más que la dignidad. Dicen que el cuerpo no miente, y el de aquellos hombres contaba una historia que ningún tratado podría escribir, la historia de cómo una mujer convirtió la humillación en arte, el chantaje en política y la degradación en imperio. Ya no eran representantes de coronas, ya no eran la aristocracia europea, solo eran piezas en un tablero donde las reglas las escribía una alemana despreciada que se había convertido en la mujer más peligrosa del mundo. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una época donde las princesas se vendían como ganado y los matrimonios se firmaban con tinta y lágrimas. Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst-Dornburg nació el 2 de mayo de 1729 en Stettin, Prusia, en el seno de una familia noble menor cuyo único patrimonio era su sangre azul y sus deudas rojas. Su padre, Cristián Augusto, era un príncipe alemán sin tierras significativas. Su madre, Juana Isabel de Holstein e Gottorp, una mujer ambiciosa que entendía que las hijas no son bendiciones, son inversiones. Desde pequeña, Sofía supo que su cuerpo no le pertenecía. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella ensayaba reverencias ante embajadores extranjeros que la examinaban como compradores de ganado. Su educación no incluía matemáticas ni literatura, incluía idiomas para seducir, modales para agradar y silencio para sobrevivir. A los 14 años, la adolescente rubia de ojos grises recibió la noticia que cambiaría Europa para siempre. Había sido elegida para casarse con Pedro, heredero del trono ruso. No fue una petición, fue una orden. En enero de 1744, madre e hija partieron hacia San Petersburgo en un carruaje que olía a miedo y ambición. Sofía llevaba 3 vestidos, un rosario y la certeza de que su vida había terminado antes de comenzar. Rusia la recibió como recibe a las mercancías extranjeras, con desconfianza, desdén y la certeza de que no durarían mucho en ese clima. La corte de la emperatriz Isabel la miraba con la misma simpatía que se mira a un parásito, necesario por el momento, pero destinado a ser aplastado. Era alemana en una corte xenófoba, protestante en un imperio ortodoxo, fea en una sociedad que valoraba la belleza, pobre en un mundo que solo respetaba el oro. Pero lo peor no era el desprecio de los extraños. Lo peor era Pedro. El heredero al trono tenía 16 años y la mentalidad de un niño asustado. Obsesionado con soldaditos de plomo y uniformes prusianos, trataba a su futura esposa como trataba a sus juguetes. La ignoraba cuando le aburría, la golpeaba cuando le molestaba. Sus primeros encuentros fueron un catálogo de humillaciones. Él jugando con soldados mientras ella intentaba conversar. Él riéndose de su acento alemán. Él explicándole que ella era solo un vientre alquilado para producir herederos rusos. La boda se celebró el 21 de agosto
de 1745. Sofía se convirtió oficialmente en Catalina Alexeyevna. Ya no era alemana, pero tampoco era rusa. Ya no era Sofía, pero no sabía quién era Catalina. Lo único que sabía era que esa noche, en la alcoba nupcial, descubriría que Pedro no solo la despreciaba, la temía. Y los hombres que temen son los más peligrosos, hasta que encuentran a alguien que los aterroriza aún más. Los primeros años de matrimonio fueron una universidad del horror. Catalina aprendió las materias que ningún convento enseña: cómo sobrevivir al desprecio, cómo sonreír mientras te humillan, cómo planificar venganza mientras finges sumisión. Pedro la golpeaba por hablar alemán, por leer libros franceses, por existir. Pero cada golpe era una lección, cada insulto una nota en el cuaderno mental, donde escribía la lista de quienes pagarían. Su cuerpo se convirtió en territorio de guerra. Pedro la montaba como quien monta un caballo, sin afecto, sin placer, solo para cumplir la obligación dinástica. Los embarazos llegaban y se perdían en abortos que nadie lamentaba. Cuando finalmente logró parir a Pablo en 1754, la emperatriz Isabel le arrebató al niño para criarlo lejos de la influencia alemana. Catalina había cumplido su función: producir un heredero. Ahora podía desaparecer. Pero en lugar de desaparecer, comenzó a observar. Mientras Pedro jugaba con soldados y se emborrachaba con oficiales prusianos, ella estudiaba. Leyó a Voltaire, Montesquieu, Diderot. No por amor a la filosofía, sino por hambre de poder. Cada libro era un arma, cada idea una munición. Los ilustrados franceses le enseñaron algo revolucionario. El poder no viene de la fuerza bruta, sino de la manipulación inteligente. Su primer experimento fue seducir a Grigori Orlov, un oficial de la Guardia Imperial. No por amor, sino por estrategia. Orlov tenía músculos, conexiones militares y la ingenuidad de creer que estaba conquistando a una princesa alemana. En realidad, estaba siendo reclutado por una mente que ya planificaba el golpe de Estado más perfecto de la historia. Catalina observó cómo funciona la naturaleza humana en su estado más primitivo. Los hombres rusos que la despreciaban por alemana se derretían cuando les sonreía. Los mismos que la llamaban fea en público fantaseaban con ella en privado. Descubrió que el poder más profundo no radica en ordenar, radica en hacer que otros deseen obedecerte. En 1757 comenzó a organizar lo que más tarde llamaría tertulias filosóficas. Reuniones donde nobles, diplomáticos y oficiales discutían las ideas de la Ilustración. En apariencia, eran debates intelectuales sobre la naturaleza humana. En realidad, eran laboratorios donde Catalina estudiaba las debilidades de cada invitado. Quien bebía demasiado, quien hablaba demasiado, quien deseaba demasiado. Todos tenían un precio. Su trabajo era descubrirlo. Cuando Pedro III ascendió al trono en enero de 1762, Catalina ya había trazado su mapa. Conocía cada alianza, cada rencor, cada secreto sucio de la corte rusa. Y lo más importante, había aprendido que los hombres que humillan a las mujeres lo hacen porque temen su poder. Pero el miedo puede darse vuelta. Y cuando se da vuelta, se convierte en terror. El 9 de julio de 1762, 6 meses después de la coronación de Pedro, Catalina ejecutó el golpe de Estado más elegante de la historia europea. No con cañones ni sangre, con sonrisas y promesas. Pedro fue depuesto, encarcelado y 8 días después, convenientemente muerto por cólico hemorrágico. Catalina lloró en público, ordenó misas por su alma y en privado celebró el primer día de su verdadera vida. Ya no era la princesa alemana despreciada, era la emperatriz de Rusia. Pero eso era solo el comienzo, porque Catalina no quería gobernar solo Rusia, quería controlar Europa.
y había descubierto el arma perfecta para hacerlo. El primer banquete filosófico oficial se celebró en septiembre de 1762, 3 meses después del golpe de Estado. Catalina invitó a embajadores de Francia, Austria, Prusia y Polonia a una cena donde se discutirían las ideas de Rousseau sobre el estado natural del hombre. El tema parecía inocente. ¿Cómo se comporta el ser humano cuando se eliminan las convenciones sociales? La respuesta llegó a medianoche, cuando los invitados, ebrios de vino georgiano y adulación imperial, aceptaron un experimento social: cenar desnudos para explorar la pureza del estado natural. Lo que comenzó como una discusión académica terminó con el embajador de Polonia arrastrándose en 4 patas, mientras los demás aplaudían. Catalina tomaba notas en un cuaderno dorado. No anotaba ideas filosóficas, anotaba vulnerabilidades. El conde de Broglie, representante secreto de Luis XV, fue el primero en entender la trampa. Cuando despertó al día siguiente con la cabeza partida y sin memoria clara de la noche anterior, encontró en su habitación un regalo de la emperatriz, un retrato suyo en el que aparecía en posición comprometedora junto a otros diplomáticos. El mensaje era claro sin palabras. Broglie entendió que ya no representaba a Francia, representaba los intereses de Catalina en Versalles. Los banquetes se volvieron más frecuentes y más extremos. Catalina perfeccionó la técnica. Invitaba solo a hombres, los emborrachaba con vodka de alta graduación, mezclado con especias orientales que intensificaban los efectos, los alaba con discursos sobre la liberación del espíritu humano y los grababa en situaciones que destruirían sus carreras si se hicieran públicas. Su biblioteca se llenó de documentos comprometedores, cartas de amor entre diplomáticos casados, confesiones de traición política susurradas en estado de embriaguez, declaraciones heréticas grabadas por escribas ocultos tras cortinajes. Cada papel era un hilo en la red que extendía por Europa. Un hilo que, tirado en el momento correcto, podía tumbar gobiernos. El embajador británico Sir Charles Hanbury Williams fue su obra maestra temprana. Orgulloso representante de Jorge III, despreciaba a Catalina por mujer y por alemana. Durante un banquete de 1764, dedicado a explorar la igualdad natural entre los sexos, terminó confesando, entre lágrimas, que había vendido secretos de Estado a Francia por dinero de juego. La confesión fue grabada, traducida y enviada a Londres, con una nota personal de Catalina expresando su preocupación por la lealtad del embajador. Hanbury Williams fue destituido, pero no antes de entregar a Catalina una lista completa de agentes británicos en Europa Oriental. El precio de su silencio no era dinero, era información. Y la información, en manos de Catalina, se volvía poder absoluto. Los cortesanos rusos observaban con una mezcla de admiración y terror cómo su emperatriz construía un imperio invisible. No necesitaba ejércitos para conquistar, necesitaba copas de vino y cámaras ocultas. Cada invitación a cenar en el Palacio de Invierno se convirtió en una sentencia. Llegar era arriesgarse a la humillación. No llegar era declararse enemigo. Pero Catalina no se conformaba con controlar individuos. Quería controlar sistemas. Y para eso necesitaba perfeccionar su método hasta convertirlo en ciencia. En 1770, Catalina organizó el evento que definiría su reinado, el Congreso de la Armonía Universal. Oficialmente, era una conferencia diplomática para discutir el equilibrio de poder en Europa tras la Guerra de los 7 Años. En realidad, era la trampa más elaborada de la historia moderna. Durante 6 meses, Catalina preparó el terreno. Envió invitaciones personales a los representantes más importantes de las principales cortes europeas. No cualquier diplomático, específicamente aquellos que tenían algo que ocultar. Su red de espías había identificado al conde de Vergennes, Francia.
vulnerable por sus deudas de juego, al barón de Siewiten, Austria, quien mantenía una relación con su propio sobrino, al conde Fink von Finkenstein, Prusia, adicto al opio, al marqués de Pombal, Portugal, quien había ordenado torturas ilegales durante la investigación del atentado contra José I. Cada uno llegó a San Petersburgo creyendo que tenía secretos. Ninguno sabía que Catalina ya los conocía todos. El congreso duró 2 semanas. Las primeras jornadas transcurrieron con normalidad. Conferencias sobre derecho internacional, banquetes diplomáticos, intercambios de cortesías. Pero Catalina había diseñado una escalada psicológica perfecta. Cada noche, los eventos se volvían más relajados, más íntimos, más comprometedores. La noche del 23 de julio de 1770 pasó a la historia como la noche de los filósofos desnudos. Catalina propuso un experimento final: reproducir el estado de naturaleza descrito por Rousseau, eliminando todas las convenciones sociales. Los diplomáticos, embriagados por días de adulación y alcohol, aceptaron participar en lo que describían como investigación antropológica. Lo que siguió fue documentado meticulosamente por escribas ocultos tras espejos falsos. 12 representantes de las principales potencias europeas, desnudos y ebrios, participaron en rituales que iban desde confesiones públicas hasta actos que ningún tribunal de honor habría perdonado. El conde de Vergennes, que había llegado como representante del rey más católico de Europa, terminó arrastrándose por el suelo mientras recitaba secretos de Estado franceses. Pero lo genial del plan de Catalina no era solo la humillación, era el chantaje mutuo. Cada participante tenía material comprometedor contra los demás. Nadie podía denunciar sin autodestruirse. Habían creado, sin saberlo, una sociedad secreta basada en la vergüenza compartida. Al día siguiente, cada diplomático encontró en su habitación un regalo de la emperatriz, documentos detallados de la noche anterior, acompañados de copias que, según la nota, se encontraban en lugar seguro. El mensaje era implícito pero claro. Sus carreras, sus matrimonios, sus vidas dependían ahora del silencio y la obediencia. El conde de Vergennes regresó a Francia convertido en agente involuntario de Rusia. Sus informes al rey Luis XVI siempre favorecían los intereses rusos. Cuando Francia consideró aliarse con Turquía contra Rusia en 1774, Vergennes saboteó las negociaciones desde dentro. No por patriotismo ruso, por terror a que Catalina revelara sus secretos. La misma dinámica se repitió en Viena, Berlín, Madrid, Lisboa. Los hombres más poderosos de Europa trabajaban para los intereses rusos, mientras creían servir a sus propios países. Catalina había logrado algo que ningún conquistador había conseguido: controlar Europa sin disparar un solo cañón. Pero el poder tiene un precio, y Catalina estaba a punto de descubrir cuál era. Para 1780, Catalina había alcanzado lo imposible. Era la mujer más poderosa del planeta. Sus territorios se extendían desde Polonia hasta Alaska. Sus ejércitos derrotaban a turcos y tártaros. Sus diplomáticos controlaban las cortes europeas. Los filósofos ilustrados la llamaban Semiramis del Norte. Los enemigos la llamaban la Mesalina rusa. Los súbditos la llamaban Madre de la Patria, pero nadie la llamaba por su nombre. El último gran banquete se celebró en 1783 para conmemorar la anexión de Crimea. Catalina, ya de 54 años, observó cómo se repetía la familiar coreografía de la degradación. Los mismos rituales, las mismas humillaciones, los mismos hombres arrastrándose por el mármol. Pero algo había cambiado. Ya no sentía placer, solo hastío. Aquella noche, después de que el último diplomático comprometido fuera escoltado a sus aposentos, Catalina permaneció sola en el salón dorado. Las velas se consumían proyectando sombras danzantes
sobre los retratos de sus víctimas. En las paredes colgaban los rostros de todos los hombres que había destruido, algunos muertos, otros vivos pero rotos, todos condenados a obedecerla hasta la tumba. Grigori Orlov había muerto en 1783, llevándose a la tumba la última conexión humana auténtica de Catalina. Sus otros amantes no eran amantes, eran empleados. Sus ministros no eran consejeros, eran instrumentos. Sus súbditos no eran pueblo, eran audiencia de su espectáculo permanente de poder. Su cuerpo no le pertenecía, nunca le había pertenecido. Primero fue propiedad de su familia, luego de Pedro, después del Estado ruso. Ahora era propiedad de su propio mito. La Catalina real había muerto en algún momento entre 1762 y 1783, sustituida por la máscara de acero que el poder había soldado a su rostro. Los últimos años de su reinado fueron una lenta agonía de triunfos vacíos. Ganaba guerras que no le importaban, anexionaba territorios que no necesitaba, recibía adulaciones de personas que la odiaban en secreto. El palacio se llenó de objetos, estatuas, cuadros, joyas, libros, pero estaba vacío de vida. Catalina comenzó a hablar sola. Los cortesanos fingían no notar que la emperatriz mantenía conversaciones con retratos, que contestaba preguntas que nadie había hecho, que reía de chistes que nadie había contado. Su mente, brillante máquina de manipulación durante décadas, empezó a traicionarla. Ya no distinguía entre las víctimas reales y las imaginarias, entre los complots verdaderos y los inventados. El 16 de noviembre de 1796, Catalina sufrió un ataque cerebral mientras se vestía para otro banquete. Cayó al suelo de mármol, el mismo donde tantos diplomáticos se habían arrastrado ante ella. Sus últimas palabras, según el médico de la corte, fueron: ¿Dónde están todos? La habitación estaba llena de servidores, médicos, ministros. Pero Catalina murió sola, como había vivido los últimos 20 años de su vida, rodeada de personas que la temían, servida por quienes la odiaban, adorada por quienes no la conocían. Catalina la Grande murió sin saber que había inventado la política moderna. Sus métodos de chantaje sistemático, control psicológico y manipulación de masas se adelantaron 2 siglos a su tiempo. Lo que ella perfeccionó en los salones dorados de San Petersburgo se convertiría en la base de los sistemas de control social del siglo XX y XXI. Sus archivos secretos, llenos de documentos comprometedores sobre medio continente, fueron quemados por orden de su hijo Pablo I. Pero las técnicas sobrevivieron. En el siglo XX, la policía secreta soviética usaría métodos casi idénticos para controlar disidentes: alcohol, chantaje sexual, humillación documentada. En el siglo XXI, los escándalos de redes de poder y chantaje sexual siguen el mismo patrón que Catalina diseñó en 1770, porque hay verdades que no cambian. El poder corrompe, pero la corrupción a veces es el único camino hacia la supervivencia. Los sistemas patriarcales crean monstruos al marginar a las mujeres brillantes, y la humillación, usada con precisión quirúrgica, puede ser más devastadora que cualquier ejército. Los palacios de Catalina siguen en pie, convertidos en museos que los turistas visitan sin entender lo que contemplan. Ven salones dorados, espejos venecianos, escalinatas de mármol. No ven los fantasmas que aún se arrastran por esos suelos, ni escuchan los ecos de las súplicas que resonaron entre esas paredes. En los archivos estatales rusos se conservan algunos documentos del reinado de Catalina, pero los más comprometedores desaparecieron. La historia oficial la recuerda como la emperatriz ilustrada que modernizó Rusia y expandió sus fronteras. La historia secreta, la que se escribe en las cámaras subterráneas del poder, la recuerda como la mujer que demostró que el chantaje sexual puede conquistar imperios. Y aún hoy, en los pasillos de poder de Moscú, Washington, Londres,
París, se susurra su nombre cuando aparecen escándalos de redes de influencia y documentos comprometedores. Porque Catalina no solo gobernó Rusia, inventó las reglas del juego que aún definen cómo se ejerce el poder real en las sombras. Esta es la historia de Sofía Federica Augusta, de Anhalt-Zerbst-Dornburg, la niña alemana que se convirtió en Catalina la Grande. No fue solo una emperatriz, fue la arquitecta del control moderno, la mujer que enseñó al mundo que la humillación, cuando se domina como arte, puede ser más poderosa que todos los ejércitos del mundo. Así nacen los imperios modernos, no con conquistas públicas, sino con degradaciones privadas, no con glorias que se cantan, sino con vergüenzas que se silencian. Porque el poder verdadero no está en hacer que te obedezcan, está en hacer que no se atrevan a desobedecerte. Y si esta historia te estremeció, compártela, para que el mundo recuerde que detrás de cada corona dorada siempre hay alguien que pagó el precio real del poder, su propia humanidad.